Jóvenes alumnos, muy buenos días. Les saluda el profesor Daniel Núñez Sauni del curso de Química. Jóvenes, el día de hoy vamos a desarrollar la segunda parte de enlace químico. Ya la semana pasada habíamos observado enlace interatómico. El día de hoy vamos a resolver enlaces intermoleculares. Bien, empecemos con las características generales. A ver, dice, son interacciones entre partículas individuales de una sustancia. Entre ellas se van a presentar fuerzas intermoleculares. Además, son más débiles que los enlaces interatómicos, claro, y esto se demuestra, jóvenes. Cuando nosotros servimos el agua llega a su punto de ebullición a los 100 grados Celsius. Los enlaces que hay entre molécula y molécula se van a romper a esa temperatura y las moléculas de agua salen liberadas en forma de vapor. Entonces, lo que se está rompiendo en el agua es el enlace intermolecular. En cambio, el enlace interatómico permanece bien unido. Para romper ese enlace se necesita mayor cantidad de energía. Por lo tanto, son más débiles que los enlaces interatómicos. Luego dice, sus enlaces dependen si son moléculas apolares o polares. Ahora, el tipo de enlace que sea entre las moléculas es de naturaleza eléctrica. Pero para reconocer molécula polar y apolar, lo vamos a ver. Esto tenemos que hacerlo sí o sí. Chicos, para saber reconocer una molécula polar y de una molécula apolar. Muy bien. Además dice, explica las propiedades de los líquidos. Claro, el punto de ebullición, presión de vapor, viscosidad, calor de vaporización. Y además, en algunos sólidos explica el punto de fusión y el calor de fusión. Generalmente el enlace intermolecular se va a estudiar en líquidos y en sólidos. ¿Por qué? Porque, digamos, existe una mayor fuerza. En cambio, los gases, hay que recordar que ellos tienen la propiedad de la expansibilidad. Significa que sus enlaces intermoleculares son mucho más débiles. Entonces, vayamos acá, jóvenes, cómo reconocer una molécula polar de una molécula apolar. Chicos, una molécula polar, vamos a ver acá, dice, el átomo central posee uno o más pares de electrones no enlazantes. Y esto lo vamos a ver en la molécula de agua. Por ejemplo, ya le hemos visto la molécula de agua en biología y ahora lo vamos a volver a ver en química. Hay que recordar que la molécula de agua, como dice ahí, está formada por ¿cuál? Por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. Y eso lo sabemos. Ahora, entre ellos se va a formar un ángulo de 104,5 grados. ¿Por qué se debe eso? Porque sus electrones no enlazantes van a generar una carga negativa. Y además, los electrones enlazantes van a atraer a los electrones del hidrógeno hasta su núcleo, generando otra carga, una carga aparente. ¿Ya, chicos? Listo. Entonces, en pocas palabras, si nosotros vemos que una molécula presenta pares de electrones no enlazantes, es una molécula polar, nada más. Estos son los pares enlazantes, electrones enlazantes, y estos vendrían a ser los electrones no enlazantes. Estos vendrían a ser, jóvenes, los electrones no enlazantes. Estos son los electrones, los pares de electrones no enlazantes. Entonces, si una molécula presenta pares de electrones no enlazantes, es simplemente polar. Dos, ahora, ¿qué pasaría si no presentase pares de electrones no enlazantes? Entonces acá, el átomo central comparte todos sus electrones, pero con átomos diferentes. Y acá vamos a ver el ejemplo del cianuro de hidrógeno. El cianuro de hidrógeno es HCN. HCN. El átomo central aquí es el carbono, ¿ya? Y el carbono generalmente se enlaza primero al hidrógeno y acá vamos a poner al nitrógeno. El nitrógeno se encuentra en el grupo 5A, por lo tanto presenta 5 electrones de valencia. Primero vamos a enlazar acá el carbono-hidrógeno. El carbono se encuentra en el grupo 4A. Ya hemos utilizado un electrón para enlazarlo.
Entonces nos faltaría 3 electrones. Y justamente esos 3 electrones se van a enlazar con 3 electrones del nitrógeno. ¿Ya? Entonces estamos viendo que el átomo central se está uniendo o se está enlazando a átomos diferentes. Entonces si el átomo central se enlaza a átomos diferentes, entonces podemos decir que es una molécula polar. Profe, pero el nitrógeno tiene 5 electrones, sí. El nitrógeno va a tener sus 2 electrones no enlazantes o un par de electrones no enlazantes. Ahora, ¿cómo reconocemos una molécula apolar? Dice ahí, el átomo central comparte sus electrones con átomos iguales y es el caso del dióxido de carbono. Además, su geometría molecular, generalmente de las moléculas apolares, son lineales, ¿ya? Entonces acá tenemos el carbono, y acá tenemos 2 oxígenos. El carbono está en el grupo 4A, por lo tanto tiene 4 electrones de valencia. Entonces necesariamente se van a unir de este modo con el oxígeno. Y hay que recordar que el oxígeno se encuentra en el grupo 6A, tiene 6 electrones de valencia. 1, 2, y acá vamos a tener sus electrones libres. Lo vamos a poner así bonito. Listo, porque 2, 4, 5 y 6. Mira, el átomo central, dice acá, el átomo central comparte sus electrones con átomos iguales. Acá está bien. Con átomos iguales, entonces estamos hablando de una molécula apolar. Muy bien, chicos, entonces de este modo vamos a reconocer si una molécula es polar o si es una molécula apolar. ¿Ya? Entonces, fácil. Una molécula polar, el átomo central posee uno o más pares de electrones no enlazantes. ¿Quiénes? Estos son pares de electrones no enlazantes. Listo. Además, si el átomo central comparte todos sus electrones, pero con átomos diferentes, es polar. Nada más. Ahora, si el átomo central comparte sus electrones con átomos iguales, apolar. Estamos hablando de una molécula apolar. Bien, chicos. Ahora, viene acá, por favor, las fuerzas intermoleculares. Esto es un clásico. Vamos a tener acá, chicos, fuerzas intermoleculares. Las fuerzas intermoleculares, o también denominado fuerzas de Van der Waals, que, bueno, en honor al químico que estudió estas fuerzas, ¿ya? Entonces vamos a tener dos tipos de fuerzas. Fuerzas London y fuerzas dipolo-dipolo. Pero entre las fuerzas dipolo-dipolo existe un dipolo especial, denominado puente de hidrógeno. Ahora, entonces, lo que siempre nos van a preguntar es, ¿qué tipo de enlace tienen las moléculas? Fuerza London, dipolo-dipolo o puente de hidrógeno. Entonces, vayamos a analizar una por una. Chicos, las fuerzas de London, bueno, son las más débiles, pero se encuentran en todas las moléculas. Es decir, en un balón de gas vamos a encontrar fuerza de London. En una muestra líquida vamos a encontrar fuerza de London. En una sustancia sólida también fuerza de London. Ahora, si hablamos de una molécula apolar, la molécula polar presenta solamente fuerza de London. ¿No presenta dipolo-dipolo? No. ¿Puente de hidrógeno? Tampoco. Entonces, ahora, si tenemos acá una molécula polar, tenemos que ver qué cosa. Si tienen enlace flúor con el hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, hidrógeno, entonces vamos al segundo caso. ¿Presentan fuerza de London? Sí, hemos mencionado que la fuerza de London está en todas las moléculas. ¿Presenta dipolo-dipolo? No, no es característico del dipolo-dipolo. Claro, pues bueno, pero sí de un dipolo especial, el denominado puente de hidrógeno. ¿Ya, jóvenes? Listo. ¿Ya? Es decir, profe, pero el dipolo-dipolo sí es especial, sí, pero como estamos hablando de este tipo de enlace entre flúor, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, hidrógeno, ellos presentan, sus moléculas
presentan enlace puente de hidrógeno. Ahora, ¿qué pasaría si en la estructura molecular no tiene estos átomos, estos enlaces? Entonces vayamos a la tercera característica. ¿Estas moléculas presentan fuerza de London? Sí, hemos mencionado que la fuerza de London está en todas las moléculas, ¿ya? Entonces, este tiene que ser, ¿qué cosa? Dipolo, dipolo. Muy bien. ¿Y presenta puente de hidrógeno? No, porque hemos mencionado que el puente de hidrógeno solamente lo vamos a encontrar ¿dónde? En enlace fluorhidrógeno, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno e hidrógeno. Bien, chicos, entonces con este cuadrito y este otro ya podemos resolver algunos ejercicios. Ya, chicos. Bien, tenemos acá un cuadrito de ejercicios, ahí está. Entonces siempre nos van a preguntar, uno, si es una molécula polar o apolar. Dos, qué tipo de enlace tiene estas moléculas. Es decir, si están concentradas como una muestra, qué tipo de enlaces tiene sus moléculas y qué tipo de fuerzas intermoleculares hay en ellas. Entonces, para eso, tenemos que hacer primero la notación de Lewis. En la notación de Lewis hay que recordar en qué periodo y grupo se encuentra. El azufre se encuentra en el grupo 6A. Entonces vamos a poner acá azufre. Y luego vamos a poner sus 6 electrones. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y luego el hidrógeno. Entonces, si te das cuenta, sus electrones tienen que estar con el hidrógeno. Allá, hidrógeno e hidrógeno. El hidrógeno está en el grupo 1A y tiene un solo electrón. Entonces estamos viendo, mira, cómo va a quedar la molécula. Si te das cuenta, esto se va a enlazar así de, mira. Se va a enlazar el hidrógeno con el azufre. Ajá. Si te das cuenta, mira, cómo va a quedar esto así. Sería hidrógeno, hidrógeno y acá el azufre. Entonces vamos a unir. Pero acá va a presentar ¿qué cosa? Su par de electrones no enlazantes. Entonces podemos decir que esto es una molécula polar o apolar. Si presenta pares de electrones no enlazantes, esta es una molécula polar. Listo. Ya podemos definir lo primero, básico, polar o apolar. Listo, tenemos acá el NH3, el amoníaco. Entonces primero, paso 1, ponemos el nitrógeno. Y hay que recordar en qué grupo de la tabla periódica se encuentra. El nitrógeno se encuentra en el grupo 5A. Por lo tanto, presenta 5 electrones de valencia. 1, 2, 3, 4, 5. Y mira, justo hay 3 hidrógenos. Allá. Entonces vamos a poner acá 1, 2 y 3. Entonces, el hidrógeno tiene un solo electrón. Ya estamos viendo. Mira. Y acá. Estos dos electrones van a generar una carga, ¿ya? Entonces vamos a poner acá el nitrógeno. Acá un par de electrones libres. Y esto se va a reacomodar así. Hidrógeno, como si fuese una pirámide de base triangular. ¿Ya, chicos? Bueno, así cuestión de geometría molecular. Listo. Pero estamos viendo, jóvenes, que aquí hay un par de electrones libres. De frente. Esto es una molécula polar. Listo. Ahora vayamos acá al gas metano. El átomo central es el carbono. Entonces ponemos acá el carbono. El carbono se encuentra en el grupo 4A. Pero mira, hay 4 hidrógenos. Entonces vamos a ponerlo así. 1, 2, 3, 4. Y los hidrógenos, por geometría molecular, vamos a ponerlo así. 1, 2, 3 y 4. Y sus electrones, mira. Listo. Y mira, ya se van a enlazar ya. Si te das cuenta, el átomo central se está enlazando a átomos iguales. Si recuerdas la teoría, si se enlaza a átomos iguales, entonces estamos hablando de ¿qué? Estamos hablando de una molécula
una molécula polar o apolar. Claro, correcto. Esta es una molécula apolar. Apolar. Listo, apolar. No hay nada que decir. El cianuro de hidrógeno creo que ya lo hicimos, Bueno, vamos a hacerlo de frente ya. Cianuro de hidrógeno lo hicimos. Es el carbono, hidrógeno y nitrógeno, ¿sí o no? Claro, acá 1 y acá tenía enlace triple, ¿sí o no? Entonces, el átomo central comparte sus electrones con átomos diferentes. Esta es una molécula polar. Polar. Y finalmente el dióxido de carbono, que ya lo hemos hecho también, sería el CO2. CO2, aquí he mencionado pared libre, pared libre, pared libre, pared libre. Recuerda, el átomo central es el carbono. Está compartiendo sus electrones con átomos iguales. Esto es apolar. Apolar. Listo. Una vez que ya hemos reconocido si la molécula es polar apolar, ahora tenemos que reconocer qué tipos de fuerzas intermoleculares existen. A ver, primero, vayamos al cuadrito. Al cuadrito. El cuadrito nos dice que todos tienen fuerza London. Entonces el sulfuro de hidrógeno presenta fuerza London. Correcto. Además, entonces, ¿tiene enlace flúor, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, hidrógeno? No. Por lo tanto, si no tiene este tipo de enlace, ¿qué es? Dipolo, dipolo. Entonces, el sulfuro de hidrógeno entre sus moléculas presenta fuerza de London y dipolo, dipolo. Listo, listo. Vayamos al amoníaco, NH3. Bueno, lo básico. ¿Presenta fuerza London? Sí, presenta fuerza London. Ahora acá, vamos acá. Hay que recordar esto, Fon, acuérdate de Luis Fonsi, Luis Fonsi. Ya sería, ¿presenta enlace nitrógeno-hidrógeno? Sí, por lo tanto es enlace puente de hidrógeno. Entonces acá el amoníaco presenta enlace puente de hidrógeno. El gas metano, si es apolar, lo único que presenta es fuerza London. Entonces, aquí solamente vamos a encontrar fuerza London. Nada más, ¿ya? A ver, vamos acá. Al cianuro de hidrógeno. El átomo central. Acá hay que tener cuidadito. Dice acá, el átomo central, vamos a ver acá. Presenta enlace flúor, hidrógeno, oxígeno. Si presenta esto, es puente hidrógeno. Si no presenta, solamente dipolo, perdón. ¿Ya? Dipolo. Vamos a ver. No es ese caso, porque el hidrógeno está enlazado al carbono. Por lo tanto, primero, fuerza London. Eso sí. Por lo tanto, acá podemos decir, sin error equivocarnos, es dipolo. ¿Ya? Muy bien. Y vayamos acá al dióxido de carbono. Bueno, como es apolar, lo único que presenta es fuerza de London. Listo, chicos. Muy bien. Esperemos que la clase de hoy haya sido de su agrado. Y conmigo será hasta la próxima semana. Muchas gracias, chicos.